Navegando por YouTube me encontré el otro día este vídeo llamado La historia oculta de los esclavos indígenas y me he propuesto hacer un vídeo respuesta porque aunque no es ni de lejos lo peor que he encontrado en YouTube respecto a este tema, pues fomenta una leyenda negra poco real y está plagado de errores históricos bastante importantes. Así que vamos con ello. Hoy hablaremos solo de los esclavos indígenas, los que eran tristemente llamados piezas de caoba. Los esclavos durante la invasión española. Bueno, no me quiero meter mucho en este tema porque la verdad que si nos paramos en este tipo de cosas se nos va a hacer el vídeo súper largo. Pero nada más recalcar que España no invadió América. Si quieres hablar de invasión, entonces deberías de hablar de los pueblos originarios, que eran el 95% de los miembros de los ejércitos que supuestamente invadieron América, que conquistaron América, vaya. Entonces, no sé cómo lo ves. Los españoles, en su camino hacia el Perú, tomaron como esclavos a los nativos que vencían en las escaramuzas y que les podían servir como guías, exploradores o espías, pero la mayoría servían simplemente como cargueros. Los españoles en su camino hacia el Perú, acompañados de muchísimas tribus indígenas, que recordemos comenzó en el año 1524, ya tenían prohibido, por las leyes de Burgos de 1512, tener esclavos indígenas. Es verdad que estaba permitido tener prisioneros de guerra, pero como en cualquier guerra europea, como en cualquier guerra dentro de los propios territorios indígenas precolombinos, y era algo bastante normal. Y es probable que, pues me digáis, bueno, prisioneros de guerra, eran esclavos también. Entiendo que podáis hacer esta argumentación, pero si os fijáis un poco en la historia, veréis cómo en las capitulaciones de Toledo, firmadas el 26 de julio de 1529, daban licencia a Francisco Pizarro para traer 50 esclavos africanos, de los cuales un tercio eran mujeres. Y claro, si tantos indígenas se podían esclavizar en los nuevos territorios descubiertos, ¿para qué traerías esclavos africanos? No tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, acarreando alimentos, armas, municiones e incluso la pesada artillería. Y una vez iniciada alguna confrontación, los esclavos se volvían auxiliares de guerra. Debido a su conocimiento del terreno, fueron decisivos en la victoria española. Y según el Inca Garcilaso, aquellos indígenas que eran vencidos en combate se volvían los sirvientes más leales. El indio rendido y preso en la guerra se tenía por más sujeto que un esclavo, entendiendo que aquel hombre era su dios y su ídolo, pues le había vencido, y como tal le debía respetar, obedecer y servir, y serle fiel hasta la muerte, y no negarlo ni por la patria, ni por los parientes, ni por los propios padres, hijos ni mujer. Pese a que la esclavitud de los nativos fue prohibida en 1530 en toda América. Bueno, sí y no, porque la verdad es que aún se permitía tomar por esclavos a indígenas de tribus caníbales. Cuando se prohibió definitivamente y para todos los casos la esclavitud a los indígenas nativos americanos fue con las leyes nuevas de 1542. Los invasores siguieron esclavizándolos para usarlos en sus campañas. Los mismos curacas que se aliaron con los españoles tenían esta costumbre. A menudo la excusa era bautizarlos o adoctrinarlos. De excusa nada, eso no era una excusa para esclavizar a nadie. De hecho, la evangelización de los nativos americanos era pilar fundamental de la conquista americana, como está recogido en el testamento de muerte de Isabel la Católica en 1504. Además que es obvio que esclavizando a alguien no vas a lograr su conversión, imponiendo no vas a lograr su conversión. Es por esto que los misioneros españoles eran los primeros en aprender las lenguas indígenas, muchas veces también funcionaban como traductores y fueron también los primeros en recoger los dialectos y lenguas precolombinas en diccionarios. Y también es conocido que en sus ratos libres los españoles solían jugar a las cartas o a los dados, apostando a los esclavos como si fueran objetos. ¿Es bien conocido? Pues la verdad que yo no he encontrado nada de información al respecto de una práctica extendida de apostar esclavos indígenas jugando a dados, cartas o ajedrez. Pero es que no he encontrado nada. Y además, insisto, si no hay esclavos, no existían. ¿Cómo los ibas a apostar? Los encomenderos. Pero hecha la ley, hecha la trampa.
Los españoles instituyeron en el Perú lo que se conoce como el servicio de encomiendas. Efectivamente, se establecieron encomiendas, pero que no duraron ni 20 años. Recordemos que la conquista de Perú comenzó en 1524 y la abolición de las encomiendas definitivamente y rotundamente fue con las ya citadas leyes nuevas de 1542. Se llamaba encomendero a aquel que tenía indígenas a su cargo para adoctrinarlos en su religión y hacerlos trabajar en sus campos. Francisco Pizarro los ofrecía con estas palabras: los cuales indios os deposito para que de ellos os sirváis en vuestras haciendas, minas y granjerías, conforme a los mandamientos de su majestad, a condición de que les hagáis buen trato, los adoctrinen y les enseñen las cosas de nuestra fe católica. Sin embargo, los nativos no ganaban ningún salario. Esto es directamente mentira, ya que a los indios estaban obligados a pagárseles salarios justos desde la Real Provisión del 20 de diciembre de 1503. Por lo que no tardaron en suscitarse extorsiones, abusos y maltratos. En realidad no eran más que esclavos, pero con otro nombre, y de su trabajo salía un importante impuesto para España, de modo que con su faena sostenían todo el peso económico del virreinato. No, no eran esclavos, y respecto al importante impuesto que salía de su trabajo, el impuesto a los bienes americanos era el quinto real, que es decir, un 20% del total extraído en América, que no es importante impuesto para nada. Y evidentemente el trabajo de la gente del virreinato sostenía económicamente el virreinato. No sé cuál es el problema con eso. La esclavitud fue prohibida. En 1542, el rey Carlos estableció las leyes nuevas, que prohibían definitivamente la esclavitud indígena. Mandamos que de aquí en adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. Los invasores, y sobre todo sus mujeres, se escandalizaron y amenazaron con rebelarse, pero cedieron ante la llegada del primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Este tenía la orden expresa de liberar a todos los esclavos. Pese a que la esclavitud estaba oficialmente prohibida, muchos funcionarios mantenían a los nativos encerrados en las minas, bajo un sistema de explotación, de manera que en las minas podía encontrarse a esclavos africanos trabajando codo a codo con indígenas peruanos. Pues la verdad que no conozco la fuente de esta información, pero sinceramente el trabajo de las minas estaba bastante regulado desde las leyes de Indias, donde se determinaban máximos en las jornadas laborales, derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de patrones, salarios básicos y también reglas y reglamentos para las jornadas de trabajo. La situación era tan dramática que aún los esclavos negros se sentían con derecho a utilizar indígenas como cargueros. Así lo describe el cronista Lizárraga. Era muy común el que los negros cargaran como si fueran ellos libres a los indios de todo cuanto traían. Descripción breve de toda la tierra del Perú, Río de la Plata y Chile es el libro al que él está haciendo referencia. Este libro está dividido en dos y habiendo examinado tanto el primero como el segundo y habiendo filtrado las palabras de esta cita que él nos da, pues no he encontrado ese párrafo al que él hace referencia. Esta situación continuó hasta que el virrey Andrés Hurtado de Mendoza prohibió que los negros cargaran a los indígenas, so pena de castración. Y para dar el ejemplo, ejecutó la sentencia en un esclavo suyo, de modo que según el mismo Lizárraga, de allí en adelante ningún negro se atrevió a cargar indio, aunque duró poco, no más de cuanto vivió el virrey. De esto tampoco he encontrado nada en ninguna de las dos partes del libro de Lizárraga. Además, este llegó con 15 años a América, el mismo año precisamente que murió el virrey Hurtado de Mendoza. Así que dudo mucho que supiera lo que había estado haciendo antes de ese momento.